WrestleMania nos ha otorgado momentos buenos y malos, pero no debemos olvidar que es el evento de lucha libre más exitoso de todos los tiempos, y en esta ocasión destacaré las mejores luchas que sucedieron en dicho evento. Obviamente es mi opinión, teniendo en cuenta todos los factores de la lucha libre y el arte audiovisual, pero lo más importante es transmitir. Se eligió lo mejor de lo mejor, pero es obvio que no soy una verdad absoluta. Al final, el objetivo es compartir mi perspectiva, además que el orden no tiene una importancia en particular, solo son una recomendación. Iniciamos con Randy Savage vs Ric Flair. Esta lucha se llevaría a cabo en el WrestleMania 8. Sería por el título de la WWE. La lucha fue emocional y dramática, pues así lo dictaba la historia contada, donde Flair era el campeón confiado que quería arruinar la vida de Randy al exponer a su esposa, Randy siendo el héroe y Flair siendo el villano de la historia. Desde el inicio se siente la tensión entre los dos. Hay muchos momentos acumulados y dramáticos. Los dos interpretaron excelentemente su papel asignado, teniendo una lucha muy entretenida y dinámica, donde se centraron en la historia contada y la desarrollaron dentro del ring. El 2 de abril se transmitiría el evento WrestleMania 38, donde se presentaría a luchar Seth Rollins versus alguien misterioso, y esto es lo que eleva la lucha, porque se enfrentaría a Cody Rhodes, una personalidad que llevaba tiempo fuera de la compañía y estaba en la empresa rival, entre muchas comillas. En su momento fue algo sorpresivo y un buen momento. La lucha en sí es muy entretenida, pero realmente lo que le da el estatus es el momento creado. Y en WWE y específicamente en WrestleMania se trata de generar momentos, y este es uno que se quedará en la historia. Bret Hart vs Shawn Michaels, una rivalidad que se da más allá de lo profesional, pero igualmente una excelente demostración de habilidades. Una lucha que es extremadamente larga, donde ninguno quería ceder contra su rival, en una lucha que incluso supera el tiempo límite, creando un momento histórico al final. Eddie Guerrero vs Kurt Angle, una lucha donde las personalidades y el aspecto característicos eran completamente diferentes, una lucha que parecía cantada para un bando, pero con juegos y audacia se inclinaría para el otro lado. Una demostración de los aspectos de la lucha libre planteados magistralmente. Es una lucha con un gran giro y momentos muy buenos. Pasemos al WrestleMania 22, donde se enfrentarían Edge vs Mick Foley. Esta lucha no tiene una gran historia, es una historia simple pero eficaz. Para iniciar el confrontamiento, Edge culpaba a Mick Foley por, según, quitarle el título, ya que fue un árbitro especial en su anterior lucha con John Cena. Es una lucha que no necesita gran historia, porque son dos tipos tratando de hacer el máximo daño posible. Fue una lucha hardcore, donde desde el inicio es frenética y muy entretenida, tiene el tiempo adecuado para exponer la idea y el final es muy bueno. En WrestleMania 19 se enfrentarían Brock Lesnar vs Kurt Angle. Es una lucha que se sostiene por la construcción de los personajes, no hay mucha historia, además que es por la importancia y la ambientación. Solo es un confrontamiento entre dos titanes, dos fuerzas imbatibles, donde todo se dicta para consolidar a Brock Lesnar. Una lucha con un estilo muy clásico, de lucha grecorromana, muy física, es muy buena, solo hay un error de ejecución en la parte final. WrestleMania 37, Roman Reigns vs Daniel Bryan vs Edge. Tenemos una historia donde a duras penas los conecta a los tres. La lucha es muy frenética, la construcción es buena, todos teniendo tiempo para destacar, incluso los que no están pactados para el encuentro, y al final la lucha se reduce en consolidar al personaje de Roman Reigns, aunque ese final le da un plus de impacto. Nos regresamos a WrestleMania 17, donde se enfrentarían Kurt Angle vs Chris Benoit, una lucha muy técnica, con una maestría muy destacable en los estilos, además con un estilo muy clásico, con un planteamiento mucho mejor estructurado.
Se destaca la ejecución de los movimientos, solo el final se siente apresurado, los dos aplicando movimientos característicos con una pequeña rivalidad de superación de los dos. Pasaríamos al WrestleMania 21, donde se daría el primer Money in the Bank. Es una lucha con un premio, no fue la gran construcción, solo es necesaria para poder llevarse a cabo. No obstante, dentro del ring, todos los luchadores tuvieron su tiempo para brillar, además que todos aprovecharon sus características físicas o de personaje para poder elevar su actuación, dándonos una buena lucha y entretenida porque no hay tiempos muertos, además que elevaron el estatus de las luchas de escaleras, dándonos un encuentro donde el mejor personaje ganó y donde fue muy bien aplicado para el futuro. Ric Flair vs Shawn Michaels, una lucha donde se disputaría la carrera de Ric Flair, una excelente demostración de habilidades, incluso con los años encima, una lucha que está más que cantada, pero obviamente lo eleva a las últimas palabras, creando un hermoso momento, incluso único. Esas últimas palabras vuelve histórica esta lucha. Pasaríamos al WrestleMania 29, donde se enfrentarían The Undertaker vs CM Punk, una lucha donde implicaban una historia de una persona muerta, jugando con la parte mística del personaje de Undertaker, una historia algo apresurada, pero dentro de lo que cabe muy buena, por el intercambio de los dos, donde todo se compaginó para darnos una justificación muy buena. Los dos nos ofrecieron una lucha muy dinámica y bien estructurada, donde hubo momentos y segmentos destacables durante la lucha. Batista vs Daniel Bryan vs Randy Orton. Todo el WrestleMania 30 se centra en esta rivalidad, porque lo demás es relleno. Una pelea súper entretenida con un gran ritmo, con luchadores reconocidos, al final un poco predecible y le faltaba verosimilitud, pero en cambio construyeron un excelente momento. Regresamos al WrestleMania 19, donde se enfrentarían Shawn Michaels vs Chris Jericho, una lucha donde se tiene en cuenta los pequeños detalles, teniendo una gran construcción. Jericho queriendo superar a toda costa a Michael, diciendo que su tiempo ya había pasado. Durante la lucha seguía contando la historia y desarrollándola, teniendo momentos muy buenos, una lucha donde la ejecución y la construcción de la misma es magnífica, sus expresiones y su interacción como personajes es magnífico también, destacando a los dos, ninguno dejó de brillar en ningún momento. Regresamos al WrestleMania 17, donde se enfrentarían Stone Cold vs The Rock. Toda una era se definiría en esta lucha, los personajes, la interpretación, la ambientación y los momentos sostienen a la misma. Todo se definiría como un espectáculo, teniendo un final muy sorprendente, una historia contada casi todo en una era. La importancia y el momento ameritan su debida mención. Nos pasaríamos al WrestleMania 24, donde se enfrentarían The Undertaker vs Edge, una lucha donde se disputaría tanto el campeonato mundial peso pesado como la racha de Undertaker, una lucha donde Edge interpretaba el papel de villano y The Undertaker de antihéroe, donde nos ofrecen una lucha muy entretenida, con momentos destacables. Los personajes y la construcción de la historia era entre extraña e interesante, ya que desde hace tiempo Edge con la gerente general venía molestando a Undertaker. Undertaker solo estaba protegiendo sus intereses. El segmento final destaca en la interpretación de personajes asignados a los dos, donde también resalta la ejecución de movimientos y el manejo de los tiempos. Nos regresamos al WrestleMania 16 y 17, donde se enfrentarían Christian y Edge versus The Dudley Boys versus The Hardy Boys. La innovación es algo a destacar en su debida categoría. En este caso igualmente fue un aspecto muy bueno, teniendo una rivalidad muy típica, pero no así inferior, ya que la lucha
lucha se sostiene por la fluidez de los movimientos y el ritmo que nunca se sienten pesados, además que revolucionaron este tipo de luchas. Nos regresaríamos al WrestleMania número 3, donde se enfrentarían Ricky Steamboat vs Randy Savage. Toda obra producida se debe juzgar teniendo en cuenta el contexto cultural y temporal de la misma obra, y esta es una de esos casos donde trascienden y son una referente en la actualidad. Dentro de la historia de estos dos tenían una rivalidad ya larga, donde se puede desarrollar durante la lucha, exponiendo momentos muy buenos, con movimientos muy bien ejecutados, una lucha muy bien estructurada, ningún momento se pierde el tiempo, además que hay un buen segmento y momentos épicos. Nos pasaríamos al WrestleMania 31, donde se enfrentarían Brock Lesnar vs Roman Reigns. Muchos resaltan esta lucha por el canjeo de Seth Rollins, que es algo a destacar obviamente, pero no olvidar la buena lucha que nos ofrecieron tanto Roman Reigns como Brock Lesnar, donde a ninguno le dio miedo a arriesgar su físico en la lucha, como debe ser, donde la lucha fue física, de golpes de contacto completo. No hay maniobras ni movimientos super exagerados ni llamativos, pero no lo necesitan, ya que fue una lucha con un ritmo muy bueno y solo con golpes de contacto y derivadas de movimientos característicos, y obviamente el final, que es muy destacable, donde todo encaja a la perfección. Nos regresamos al WrestleMania 21, donde se enfrentarían Kurt Angle vs Shawn Michaels, una lucha donde el motivo era algo simple pero bien ejecutada, donde hay momentos muy buenos, además de la interpretación de los dos resaltan. Durante la lucha destaca los movimientos empleados por la ejecución y los tiempos muy bien manejados, el segmento final siendo muy bien estructurado. La diferencia de estilos resalta, teniendo un estilo muy amplio, aplicados y complementados, cada uno de ellos de la mejor manera, siendo una lucha realmente muy destacable. Nos pasaríamos al WrestleMania 28 y 29, donde se enfrentarían The Undertaker vs Triple H. Esta sería la tercera lucha en WrestleMania, donde perfeccionarían lo que habían hecho anteriormente. Seguirían la historia en el pasado WrestleMania. Cuento las dos luchas porque están conectadas. Esta lucha fue tomada como el fin de una era, fue muy emotiva y dramática, teniendo momentos muy importantes, donde fue la ocasión más creíble donde se podría perder la racha. La lucha tenía un ritmo muy bueno, está lleno de momentos épicos. Nos regresaríamos al WrestleMania 10, donde se enfrentarían Razor Ramon vs Shawn Michaels. No todo lo innovador implica calidad, pero en este caso sí. Esta lucha tiene una historia muy innovadora y buena en su momento, donde destaca la caracterización de ambos personajes, y durante la lucha seguía jugando con eso, teniendo un ritmo excelente, y la utilización de los objetos fue algo muy destacable, muy pocas veces igualado, aunque al inicio tuvieron momentos típicos en el desarrollo de la lucha y el desenlace de la lucha ocuparon muy bien los recursos, nos dieron una lucha muy magnífica e innovadora para su época, creando momentos que han querido replicar, pero casi nunca se han podido igualar. Nos pasaríamos al WrestleMania 13, donde se enfrentarían Bret Hart vs Stone Cold. En esta lucha es un caso especial, ya que la historia todo iba como estaba establecido, pero lo que realmente hace que esta lucha destacara es durante la misma. Los personajes iniciaron la lucha con un papel establecido, donde el desarrollo de la misma le dio un giro de bandos de cada uno de ellos. Solo con la interpretación de los gladiadores tenemos una lucha con un ritmo pausado, pero con la calidad que otorga Hart, dándonos una historia y desarrollo de los personajes magnífico y con un final completamente único. Nos regresamos a WrestleMania 10, donde se enfrentarían Owen Hart vs Bret Hart. La ejecución de movimientos es tan limpia y tan bien hecha que sorprende. Los gestos, el lenguaje corporal de los dos es excelente, cada uno de los momentos cuidados y manejados con el tiempo debido, sin perder tiempo innecesariamente. Tanto la historia narrada antes y durante el encuentro
encuentro fue excelente y claramente el final fue un cierre perfecto para la historia que narraron. Una historia realmente muy buena, con un ritmo bueno y muy entretenida. Nos saltamos muchos años hacia el futuro, donde tendremos que contar dos luchas, ya que están extremadamente conectadas. Hablo de Undertaker vs Shawn Michaels. Contaremos tanto la lucha del WrestleMania 25 y 26, donde las dos casi no se alejan de la calidad que nos otorgan. La segunda se podía decir que tiene más importancia, pero las dos destacan tanto lo narrativo como durante la lucha, y antes de ella incluso, y después de la misma, ya que dejaron momentos realmente muy buenos. Tenemos una lucha donde destaca igualmente el ritmo, la interpretación de los dos, hablando tanto el lenguaje corporal como el movimiento y las expresiones, con un final realmente emotivo y épico. El desenlace que implica algo más importante, una carrera, un cierre de una leyenda con una excelente carrera. Regresamos algunos años, específicamente en el WrestleMania 20, donde se llevaría a cabo el evento principal, que sería Chris Benoit vs Shawn Michaels vs Triple H, una lucha donde se conecta dos historias y concluyen, además que dan un paso más allá. La lucha tiene un ritmo muy bueno, donde todas las situaciones que se emplean es en su momento preciso, donde cada uno de ellos aportan algo distintivo y tienen su momento a resaltar, siempre jugando con la idea establecida dentro de la narrativa. La razón por la cual inició la diferencia se les escapa de las manos. Tenemos una excelente interpretación de los tres, de distintos aspectos, donde cuidaron muchos detalles, engrandeciendo la interpretación. Cada uno aporta un aspecto distinto de la lucha libre, además de que cada uno integra y expone sus motivaciones en concreto bien establecidos, teniendo durante toda la lucha momentos y movimientos realmente destacables, y el final no puede ser descrito. Aunque lo quieran replicar, jamás podrán hacer algo mínimamente parecido. Dejaron uno de los momentos más hermosos y épicos de la lucha libre mundial.